Ok. Ah, buenas tardes, profesor. En esta oportunidad, mis compañeras y a mí nos tocó exponer el caso 4. Mi nombre es Gómez Juan, Puñez Maciela y Kawai Kawaii-chan. Stephanie. Bueno, el caso 4 trata sobre una lámina de carbón, la cual está en intemperie. Esta va a recibir lo que es radiación del sol con un, GS. un GS igual a 400 watts sobre metro cuadrado. Ujú. Luego también va a ser afectada por lo que es por el aire, porque viene a una temperatura de 25 grados a una... Ayúdenme que no veo. Ahí va a haber un intercambio de calor por convección, ¿no? Porque vemos que hay un flujo sobre la placa de carbón, Ujú, Que es el aire. que es el aire. En este caso el flujo sería el aire. claro. También se puede acá bueno, no los calores o calores que se van a observar ser el calor de radiación del sol, el calor por convección que va a experimentar la placa, el calor por convección del aire Claro. y el de la placa al ambiente. ¿Cómo? De la placa. Eso es convección, pues, de la placa al ambiente. También, y otra convección de la placa Y al la ambiente. generación de calor que era por la oxidación, ¿no? Y una generación de calor que se está dando por oxidación de la lámina de carbón. Y la conducción que se da en lo Entre que las es ya superficies. entre las Las superficies superficies. del carbón. Ajá. Ujú. Ya, bueno. No dan los datos que tenemos, los datos de Claro, entrada, y tenemos los tenemos las datos constantes, el espesor que sería L, que es igual a 1 metro, constante de, no, acá era el flujo, ¿no? Ujú, El flujo de calor, ujú. que es 20 watts sobre metro cúbico. El coeficiente de transferencia de calor por convección, que vale 5 watts sobre metros al cuadrado por Kelvin. Ujú. Tenemos la temperatura y al costado ya está transformado en Kelvin. Ya, sí, ahí tenemos la constante de emisividad, ¿no? Que nos dice que va a ser igual al La del absorbancia del calor. absorbancia de calor, listo. Y después lo que es la constante Conductividad térmica del carbón, ¿no? Ujú. Y bueno, el Que es un dato de TS Es tabla. nuestra incógnita, lo que queremos hallar. Exacto, es lo que vamos a hallar. Ujú. Ya. Pero Bueno. eso está en Kelvin. Ujú. Ya que está al revés. Ya, bueno. Ya, bueno, en la parte A nos piden lo que es la ecuación unidimensional de conducción de calor por la capa de carbón. Entonces, nosotros, por teoría, ¿verdad? Sí, por teoría. En teoría, eso sería igual a segunda derivada de T respecto a X, más calor sobre K igual a 0. En este caso, le hemos puesto solamente separado para poder reemplazarlo luego. Esa es la ecuación unidimensional de conducción de calor. Unidimensional solamente porque el calor va a ir dirigido en una sola dirección, ¿cierto? Y las demás van a ser ignoradas. Por eso es que la ecuación se simplifica solamente en la dirección en X. Claro, ese es un dato también que nos da Debemos el tener en problema. cuenta. Que se debe no Luego, despreciar los otros colores. Y en la segunda, en la segunda parte de la A nos piden lo que es de acuerdo a la ecuación de distribución de la temperatura, que es la que está aquí, ¿no? Esto nos da el problema. Este de aquí tenemos que, bueno, nosotros le hemos derivado y obtenemos al final, derivando, ¿no? Obtenemos que d de t de x sobre dx es igual a menos q por x sobre k. ¿No? Y nos pide que reemplacemos esta en la ecuación A1, en la ecuación unidimensional, ¿no? Y eso es lo que hemos realizado aquí. Aquí está. Hemos reemplazado el dt sobre dx, que sería el de acá, y hemos hallado esta ecuación. Bueno, para evaluar cómo era. Bueno, también se podía hacer derivando la de acá, la ecuación A1, integrando, y iba a dar una constante C1, la cual para el valor de x igual a 0, y C1 iba a ser 0, ¿no? se optó por esto, por eso ya que acá ya teníamos lo que era derivada de t sobre dx y era una... En sí necesitábamos, bueno, nosotros vimos que necesitábamos esta, ya que para la parte B nos pedían el valor de T sobre dx, ¿no? Claro. Lo que es lo de conducción, transferencia de calor por conducción. ¿Sí? Ya. Y en la parte B1 ya viene lo que es Bueno, en la parte de B1 nos piden la expresión de la tasa de transferencia de calor por conducción, que se da entre
entre las superficies, ¿no? Claro, De la placa. eso es Bendice por frontera tendría que tener, ¿o no? ¿Sí? sí. Ya, En digamos. este caso, su fórmula de esta transferencia de calor es igual a menos K por derivada de T respecto a X. Es por ello que ya Esto, acá, ajá, lo sacamos de A2 claro, y lo el dt reemplazamos. sobre dx ya es reemplazado. Y acá nos queda que esa variación de calor va a ser Q por X. Ujú. Entonces, Y cuando X es igual a 0, claro, entonces te va a sería salir que el Q 0. es 0. Y a nosotros nos piden hallar el Q para cuando X es igual a L, ¿no? Que sería Claro, la longitud, el espesor, diré, ¿no? De la placa de carbón. Y ahí nos saldría la ecuación de Q por L, ¿no? Ujú. Ya. Después de eso nos piden hacer un balance de energía en la superficie superior de la capa de carbón, en la cual vamos a ver la energía que entra, la energía que sale, la energía generada y igualada a 0, ¿no? Bueno, a ver, vamos a ver qué tal. Ya, aquí se observa la ecuación. claro, aquí ya tenemos en cuenta los... no, todavía. Espera, aquí, ya. Ya, ahí está. Ujú. Bueno, aquí ya tenemos la ecuación, el balance de energía, ¿no? Las energías que entran, la energía que sale, más la energía generada, tiene que ser igual a 0. Ujú. En este caso tenemos que la energía que entra es la energía de conducción que va a experimentar la lámina de carbón. Ujú. La energía que sale es el calor por convección que va Hacia el ambiente, hacia el al aire. ambiente, la placa nos va a transferir. Ah, ya, y ¿No? la que no, y sería la energía generada por el sol que se puede ver apreciar en la imagen, que nos da que produce, no, va a dar un flujo de G sub S que va a ser igual a 400 watts sobre metros cuadrados. Y lo que le seguía es la energía por radiación que va a ser generada por la oxidación de las moléculas del carbón, ¿cierto? Ujú. Ujú. Y entonces esto se resumiría como en la línea que vemos en la parte inferior, donde nos dice que va a ser el flujo de calor por L menos la coeficiente de transferencia por calor por la diferencia de las temperaturas más el 0,95 por el flujo de calor que va a ser G sub S menos la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura de la superficie elevada a la cuarta. Entonces aquí vamos a proceder a lo que es el despeje para poder hallar lo que nos piden, ¿no? Lo que es la temperatura de la superficie. Esto nos va a dar como un valor de... A ver, espera. Ay, no, espera un momentito. Ya, bueno, aquí estamos reemplazando los datos, ¿no? A la ecuación. Aquí le voy a dar. Y obtenemos que la temperatura S es igual a 295,67 Kelvin, lo que es 22,67 grados Celsius. Ya, una vez que obtenemos la temperatura S, volvemos a la ecuación de la distribución de la temperatura que nos da el problema y reemplazamos, ¿no? Porque nos Eso es lo que piden, nos piden, ajá. ya, y reemplazamos para T0, ¿cuánto vendría a ser, no? ¿Cuánto vendría a ser la temperatura? Y ahí, reemplazando TS, obtenemos que la temperatura valdría 61,13, ¿no? Gracias. Grados Celsius. Ya. Bueno, ahí es donde termina la parte B. No nos pide analizar, creo. Bueno, ya eso sería todo con respecto a las ecuaciones. Hemos usado la ecuación unidimensional de conducción del calor, la ecuación de la distribución de la temperatura, la expresión de la tasa de transferencia de calor por conducción y por último fue el balance de energía en la Ajá. superficie de la capa de carbón, ¿no? Ya, de acuerdo a eso, hallamos temperatura S y temperatura para cero, ¿no? Ya, listo. Ya, una vez que terminamos esta parte, vamos a ir a donde... Ah, ya. ¿Y cómo hallamos TS, no? Porque como ven, la fórmula es enorme. Bueno, Es una ecuación cuadrática, es una no, ecuación de cuarto grado. de cuarto grado. Y por eso otra vez aplicamos lo que es la función solver, ¿no? Aquí igualamos la ecuación igual a 0, como pueden observar. Esta ecuación está, esta es la ecuación que está aquí. Es la fórmula que está aquí. Y esa la hemos igualado a 0 para obtener TS, ¿no? ¿Qué valor tiene TS para que sea 0? Ya, y eso lo hemos hecho con la función solver y aquí nos dio la respuesta, que sería 296, bueno, 296 Kelvin, ¿no? Ajá, un aproximado. Acá dice obtenido con función solver, ¿no? Ya. Bueno, después de eso, vemos la parte C en la que nos pide que hallemos la temperatura S, temperatura de la superficie, cuando H, que sería el coeficiente de transferencia Transferencia de calor, ajá, transferencia por de calor, convección, ajá.
es 5 y el GS sería 50, ya que en el problema nos dice que el GS es 400. 100. Entonces, lo que hacemos lo mismo, reemplazamos estos datos en la ecuación y también usamos el solver aquí para hallar lo que es la temperatura S, ¿no? Esta de acá. Ah, no, también esta de acá fue obtenida, a ver, insertar nota. Esa también fue obtenida, a ver, ahí está. Esta de aquí también fue obtenida Solver. con función solver, ¿no? También fue obtenida con función solver. ¿Ya? Y esa de acá, bueno, es y luego con esta recién aplicamos la otra fórmula de la distribución de la temperatura para hallar lo que es el T0. TX, mejor dicho. En posición aquí. Ya. El T0, que sería ese de acá. A ver, vamos a poner un colorcito mejor. Ya. Una vez que tenemos eso, vamos a los datos de la tabla, que sería para GS igual a 50, para GS igual a 400. Tenemos que la temperatura de la superficie sería 12 y la temperatura de T0 sería 27, ¿no? El T0 vendría a ser, me dijiste, como en la parte de la superficie que se encuentra en la parte inferior, ¿no? Porque tenemos que en una figura va a aquí ser, abajo, ¿no? X es igual a C y X es igual a T, Aquí L, cuando L. esta de aquí es X, bueno, no se ve, esa de aquí es para X, cuando X es igual a 0, y cuando está aquí Cuando sería no hay X igual a oxidación. 1. Ya, cuando no hay oxidación, claro. Cuando no se oxida todavía la placa. Ahí tenemos el T, y ese es de la superficie que está arriba, ¿verdad? Y ya, y aquí para 400 igual tenemos el TS y el T0, ¿no? Y esto lo hemos trazado aquí en la graficada, aquí en la tabla, en el gráfico, perdón. Y aquí está. Aquí se puede observar mejor, ¿no? Claro. Ahí se ve la variación tanto cuando... ¿cuál era aquí? El GS, ¿no? Aquí, aquí en esta parte tenemos el GS, que sería el flujo de calor. Es emitido por el sol. El flujo de calor emitido por el sol. Por metro cuadrado, ¿no? El flujo de calor emitido por el sol por metro cuadrado sobre la capa de carbón. Y en esta parte tenemos dos líneas. En función de la temperatura. Esto de aquí vendría a ser la temperatura T0 y la temperatura STS, ¿no? La temperatura de la superficie. Y esa de acá sería la temperatura para X, bueno, ¿no? Para la parte inferior. Ya. Y bueno, se observa que va aumentando, ¿no? Los dos van aumentando, proporcionalmente. Bueno, ya lo veo así. Sí, ¿Y a qué se debería esto? Bueno. Este aumento se da solamente por lo que cambian estas constantes, no es el GS, solamente es un número, así que se eleva. Claro, es como que aumenta el ingreso de calor, pues, ¿no? Claro, porque eso es lo que va a radiar el calor. Ajá, Entonces, el GS actúa como pendiente en estas gráficas. Ok, entonces ya veríamos eso, ¿no? O sea, que dice que mayor intensidad tenga el flujo de calor del sol, mayor temperatura va a captar lo que es el sólido, la superficie. Claro. La lámina de carbón, a mayor radiación que sea el calor o mayor temperatura que vaya en el ambiente, va a aumentar, ¿no?, lo que es su transferencia de calor. Okay. Aquí no sé por qué. No, está bien, 261. Acá creo que hice algo mal. No, está bien, es porque es GS 50. Está bien. Ya. Bueno, después de esto nos piden, para ver mejor nos piden variar, ¿no? Esto nos dicen de acuerdo a las condiciones del ambiente, ya que el carbón la placa de carbono va a estar aislada, en el ambiente, ¿no? Libre, ¿cómo se diría? A la intemperie. A la intemperie, ya. Entonces, en esto va a intervenir tal vez la diferencia del clima, cuando hay más radiación o cuando está nublado, el viento corre más. Claro, de acuerdo al tiempo climático va a depender del flujo emitido por el sol, ¿no? No va a ser lo mismo en verano que en invierno, ¿cierto? Claro, y también, como dicen, ¿no?, por el tiempo climático que haya, la velocidad de aire, todos los factores van a afectar lo que es esa transferencia. Ya, entonces nos piden aquí que hallemos para GS igual a 400, que sería el flujo de calor, ¿no? Por metro cuadrado. No le puse aquí. Es flujo de calor, es W por metro cuadrado, ¿no? Ya.
Y aquí nos piden variar lo que sería El el coeficiente de transferencia de calor. coeficiente de transferencia de 5 a 50, lo hice de 5 en 5. Bueno, y aquí tenemos la temperatura esa que también fue hallada con Solver. Las ecuaciones a las cuales la puse 0 son estas de acá. Estas son las ecuaciones. Todas estas son las ecuaciones que nos... Bueno, con esas ecuaciones pude hallar lo que es el TS aquí, ¿no? Y vemos que no hay ninguna... Bueno, no hay mucha variación porque están yendo, por ejemplo, acá hice 295.74 y el otro 296.5. Y mientras va avanzando, No hay un cambio vamos viendo que significativo, ya ¿no? va a ser No, menor. claro. O sea, mientras que el coeficiente de... ¿Cómo? El Pues que coeficiente la de transferencia de aumente, calor Transferencia de aumenta de calor. manera significativa en un rango de 5 a 50. No va a ocurrir lo mismo con lo que es la claro, o temperatura de sea, superficie, ¿no? el coeficiente no tiene una repercusión tan grande, Al inicio sí se ve un poquito, claro. ¿no? Pero luego mientras va aumentando más, ya prácticamente es constante. Ujú. Son Son valores décimas. casi similares, Chiquitito. ajá, aumentan ínfimamente. Y bueno, y aquí simplemente lo hemos pasado de... Aquí está en Kelvin, ¿no? Entonces lo hemos Claro. convertido a Celsius. Celsius. De acá. Kelvin, ya. Entonces, una vez obtenida el TS, volvemos otra vez con la ecuación de la distribución de la temperatura para hallar lo que es el T0, ¿no? Y ahí Ujú. obtenemos, ya, las temperaturas. Y también nos sale igual, ¿no? Que al inicio parece que tiene, bueno, no, acá ha habido un poco más de variación en sí, ¿no? Ujú. Claro, pero igual sigue siendo poca ya que no varía más de 5 grados, nada Ah, claro. Y eso lo menos. vamos a ver aquí en la gráfica, pues, ¿no? Aquí en la gráfica se puede observar mejor. Aquí está lo que vendría a ser la variación del coeficiente de transmisión de calor, Ujú. que va de 5 a 50. Y Ujú. aquí obtenemos las temperaturas, ¿no? Que sería, esa de aquí vendría a ser la temperatura cero, que sería la temperatura inferior, y esa es la temperatura de la superficie, ¿no? Claro. Y se puede observar que prácticamente sí tiene una crecida, ¿no? Sí se observa Claro, una una crecida, pequeña pero es pendiente, mínimo, una pequeña claro. Y pendiente. Y luego acá también, luego van pero a tender a ser constantes en ambos casos. claro, en la temperatura de la superficie no se observa mucho, pero si ven en la temperatura cero, tiene una mejor, o sea, Se lee un poquito más, ¿no? sí se Claro, eleva un poquito más que la otra, ¿ven? ujú, Se tiene puede observar, ¿no? claro, una mayor Porque esa diferencia está más de Claro, grande. eso está aumentando en un inicio, después llega un momento que ya parece casi constante, ¿cierto? En los últimos 3 puntos. En cambio aquí todavía está aumentando. Ujú. Bueno, ¿no? Ujú. Ya, ¿y eso por qué o cómo explicaríamos? Mm, Porque esto de aquí vendría a ser lo que es el coeficiente de transmisión de calor del viento, ¿verdad? ujú. Claro, Lo que se transmite el carbón, porque supuestamente va a llegar la energía, se va a ver una generación por oxidación y eso va a liberar un calor hacia el ambiente, ¿no? claro. Claro, ¿no? Porque el coeficiente de transferencia creo que Es, representa más que todo este movimiento de flujo que va a permitir que haya una mayor rapidez en el intercambio de calor entre el flujo y la superficie, ¿no? Que viene en este caso viene a ser la placa de carbón. claro, Ya. eso se puede haber dado, bueno, uno podría ser que el carbón, por la combinación de su material, sea difícil para él ceder calor por convección, ¿no? Más notables en lo que es conducción, donde se puede, Caliente cero. claro, en lo que es conducción es más notable todavía lo que es esa transferencia más pronunciada, pero aún así no, mm, con esa variación no destaca tanto. Al Mm. final ambas series, ¿no? Como se ve, tienden a una constante. También puede ser lo que también el compañero Juan mencionó, que a medida que pasa el tiempo, la placa de carbón se va oxidando. Entonces, si se va oxidando, no va a tener la misma capacidad de retención de calor, por así decirlo, a medida que pasa el tiempo, ¿no? Claro, Pero eso como en también sus interviene. inicios. Ujú. Ujú. Ya. Pero, y entonces, supuestamente la oxidación es lo que hace la generación de calor, ¿no? Pero mientras más se oxide, entonces va a haber más generación de calor o no habría generación de calor. ¿Cómo lo verían Mm, ustedes? Porque supuestamente la generación de calor se da por la reacción de oxidación que se produce en la capa de carbono, ¿no? Claro. Bueno, en ese caso también tendríamos que tener en cuenta lo que sería la constante de transferencia de calor que pueda obtener la oxidación. No, porque Y eso solamente no es una constante, simplemente ahí se da lo que es una generación de calor. Porque tú sabes que en una ecuación, bueno, en una reacción química siempre se produce, hay liberación de calor o a veces se necesita calor para que se produzca, ¿no? Y acá nos dicen que da una generación de calor.
O sea, no hay una constante, simplemente es por la reacción. Ok. Bueno, entonces eso va a depender más que nada del tiempo. Entonces, a ¿Sí? medida que haya mayor tiempo, la capa de oxidación va a O ser la mayor. composición, ¿no? Ajá, claro, la composición Del química de la material. materia se puede ver alterada, ¿no? Claro. Claro, de Porque está acuerdo. afectada ahí, vemos que está afectada por el flujo del aire, por los rayos del sol, entonces eso se puede ver afectado. Ujú. Bueno, ya. A ver, ¿qué más podemos decir? Vamos a decir que tal vez este no es el único material que puede presentar estos mismos efectos. Tal vez Claro. muchas veces vemos, bueno, por ejemplo, cuando pasamos por, no sé, por la Avenida Venezuela, podemos ver que hay varias instalaciones de plantas, que hay muchos equipos que se encuentran en contacto con lo que es El exterior, ajá, la con el El sol. exterior, intemperie. ¿no? Muchas veces Claro, lo que eso, son ah, almacenes o Equipos también, también. claro, grandes equipos como son conductos, Ah, las tuberías, las ¿no? tuberías, ajá, ¿no? Los que También. ajá, transportan el flujo, ellos también se ven afectados por este calor. Obviamente que eso va a afectar el producto que llevan dentro de ellos, ¿no? Que pasan a través de de sus ductos. O sea, al ver este aumento de temperatura, puede que varíe en algo la calidad final del producto. Claro, eso tendríamos que ver más que nada la composición del material, ¿no? composición de materia y Claro, también al medio en el que se encuentra que se ha Mm, afectado, ¿no? claro. claro, por ejemplo, en lo que son productos que son sensibles al calor, que presenten esta oxidación, entonces puede ser que varíe demasiado lo que es ¿no? Su calidad final y puede ser desfavorable. Ujú. Claro, no solamente la parte exterior puede ver afectada nuestra superficie. Por ejemplo, también en clase vimos el ejercicio que se nos encargó el jueves pasado, donde vimos que también que a partir de un condensador, el flujo, el tubo que venía donde se fluye lo que es El el agua agua fría. líquida, ajá, el agua, el frío que ya permitía el intercambio de calor con lo que es el fluido caliente, se va a ver afectada con el tiempo lo que es la acumulación de carbonatos dentro de ella, ¿no? Y eso Ah, iba a de afectar, minerales. ajá, la Claro, Ujú. acumulación de minerales, que a lo claro, largo van a producir lo que es la disminución de la eficiencia, ¿no? En lo que es claro, Del equipo de condensador, pues, ujú, ¿no? o sea, Claro. claro, en eso se puede ver uno ya cuando no por minerales, El ¿no? flujo sería menor en ese caso, ¿no? Porque ahí nos pedían lo que era el flujo, que ujú, liberaba, o sea, el agua, bueno, que el a medida vapor, que, ¿no? ajá, que a medida que pasa el tiempo, la longitud tenía que ir aumentando, ¿no? Ah, Por el claro. mismo, la Claro, acumulación de Necesitaba minerales. mayor, ¿cómo se llamaba? De cobre, ¿no? Era Ujú, mayor longitud. longitud del cobre. Ujú, o extensión del cable. El tubo de cobre, era un tubo por donde pasaba el agua Ujú, fría. Bueno, sí. Bueno, eso sería todo. ajá, eso sí, ya ah, todo. todo. Mm, sí, gracias. Gracias.